Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a tu programa Drogas. ¿Lo sabes todo? Esta es una producción del Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones en la Ciudad de México para Capital 21. Hoy vamos a hablar de inteligencia emocional y consumo de drogas. Quédate con nosotros. ¡Comenzamos! Ya estamos aquí y hoy nos acompaña la maestra Blanca Lamadrid. Ella es especialista en prevención de adicciones. Maestra, gracias por acompañarnos. Gracias, Gaby, a ti por invitarnos. Es un gusto estar acá. Maestra, la inteligencia emocional, ¿qué relación tiene con las drogas? Con el consumo, con la prevención, con todos los aspectos que están alrededor de un fenómeno como este. Pues mira, Gaby, primero tendríamos que empezar a decir qué es la inteligencia emocional. Sí. Y la inteligencia emocional es esta habilidad que tenemos los seres humanos desde que nacemos para entendernos a nosotros mismos y a nuestras emociones y para entender las emociones de los otros y regularlas, ¿no? El asunto es que no es fácil regularlas. Podemos decir que hay personas que se enojan y explotan y lo podemos ver fuera, pero difícilmente lo vemos en nosotros, ¿no? Entonces, ¿por qué es tan difícil? Mira, se han hecho muchísimos experimentos en este asunto de la regulación. Hace algunos años, por los 70s, se experimentó con niños de 3 o 4 años. Se les daba un sándwich, un postre, y se les decía, si tú esperas a que yo regrese para comerte el postre, yo te voy a dar 2 postres. Pues, ¿qué crees? Que había niños que no podían hacerlo y se comían el postre de manera inmediata. Pero había otros que utilizaban distintos recursos para no comerse el postre. Lo veían un momentito, desviaban la mirada para otro lado, se distraían y hacían varios mecanismos hasta que llegaba el investigador y bueno, obtenían sus 2 postres. ¿Qué pasaba con estos niños? Que sí estaban regulando su acción, ¿no? Ya últimamente se hizo unas tomografías de los cerebros de estos niños, ya son grandes, sí. Y lo que se evidencia es que estos niños tienen la capacidad de activar su cerebro de tal manera que pueden inhibir este impulso hacia comerse, por ejemplo, ese postre que les estaba ofreciendo. Y en los adultos sucede, Gaby. ¿Cuántas veces no nos dicen, oye, hoy te doy 100,000 pesos, ¿no? Uh-huh. Pero si te esperas un mes, te voy a dar 200,000 pesos. Como no me conoces, sí. Pues vas a decir, no, pues dámelo ahorita, ¿no? Sí. No me espero al beneficio. No pienso en el beneficio posterior, sino me voy con el impulso a tomar lo primero que me están ofreciendo, ¿no? No estoy pensando, digamos, a mediano plazo. No me estoy regulando, no estoy teniendo este mecanismo de control que se veía, por ejemplo, en los chiquitos, ¿no? Entonces me estoy yendo con el impulso. ¿Qué pasa con el asunto de las sustancias psicoactivas o drogas? Pues que efectivamente hay gente que no tiene la posibilidad de enfrentar sus problemas con otro tipo de distractores saludables, ¿no? Como puede ser la música, el deporte, el arte, y se van por la respuesta fácil que dan las sustancias. Entonces, lo que se ha estado evidenciando a partir de la investigación es que las personas que no son capaces de controlar sus impulsos, y esto a partir de un estudio que hace la UNAM en el fortalecimiento de habilidades en adolescentes, se pone el medidor de control de impulsos. Los chavos que salen bajos en este medidor
son los que consumen o los que están en riesgo de consumir. Es el dato, digamos, duro que nos está dando la UNAM sobre cómo el no regular tus impulsos o tus emociones te lleva a buscar estas conductas disruptivas que en nuestro caso pues son las sustancias psicoactivas. Uh-huh. Es decir, maestra, que entonces esto, la inteligencia emocional, se trata de poder mantener en equilibrio o de mediar entre tal vez una emoción y otra con respecto al entorno en el que estemos en ese momento. Ahora, maestra, esto, ¿cómo sucede con un joven? Porque me imagino que puede ser desarrollar esta inteligencia emocional en los años tempranos contra este mismo manejo de emociones en una persona adulta que no ha tenido la posibilidad de poderlo reflexionar incluso, pero que, bueno, ya en este programa, con esta explicación que nos puedes dar, podría comenzar un proceso de autoanálisis para poderlo hacer posteriormente. Entonces, maestra, pensando en jóvenes, ¿cómo puede el joven que tiene las emociones en ebullición poner en equilibrio, hacer esta balanza? Mira, Gaby, tienes toda la razón. Es básico hacerlo a una edad temprana. Estas habilidades las va moldeando la gente que está a nuestro alrededor, pero nunca es tarde, ¿no? Incluso los adultos podemos entrenar esta inteligencia. ¿Qué pueden hacer los jóvenes? ¿O qué podemos hacer para que los jóvenes desarrollen estas habilidades? Pues tenemos como varios tips de entrenamiento, ¿no? que desde el IAPA se han trabajado. Una de las recomendaciones que les hacemos es esto que decíamos hace rato, ¿dónde están enfocando su emoción? Lo que tenemos que enseñarles es, cuando tú tengas alguna emoción que te genera malestar, porque hay que entender que las emociones no son ni negativas ni positivas, sino más bien dependen del valor que nosotros les damos. Y entonces nosotros podemos determinar si una emoción es benéfica o nos trae malestar, ¿no? Entonces, en este sentido, lo primero que tenemos que hacer es que el chavo aprenda a nombrar sus emociones. ¿Qué estoy sintiendo? Sí. Esto pareciera muy fácil, pero tú de pronto le preguntas a un chavo, ¿qué tienes? Estoy enojado. Sí, pero ¿qué sientes? Sí. A ver, ¿qué sientes? ¿Sientes tristeza? ¿Estás ansioso? ¿Estás estresado? ¿Qué es lo que está detrás de tu enojo? Entonces, les ayudas a nombrar eso que verdaderamente están sintiendo y que de manera genérica están nombrando enojo. Cuando logran identificar la emoción por la que están pasando, tienen la posibilidad de, en los primeros 90 segundos en que sucede el enojo, transformarla a algo positivo. ¿Cómo? Si me hizo enojar mi mamá, el maestro, un compañero, tengo 90 segundos para cambiar el foco y pensar en algo agradable para mí. A lo mejor pienso en alguien que quiero mucho, que me gusta mucho, una película, una canción. Un suceso. Tengo 90 segundos porque mi cerebro, mi sistema límbico se tarda eso en mandar la información para que se quede, para que se genere el estrés, ¿no? Sí. Y entonces, con esto, le quito la etiqueta de negativo y lo dejo pasar. Entonces, la idea es esto, y si se repite el evento en mi cabecita, nuevamente busco otra imagen, otro foco que me quite de este enojo por el que estoy viviendo. Entonces, esa es una de las recomendaciones. Otra recomendación que se hace y que de pronto parece muy fácil es la respiración y la visualización. Desde la parte de la neurociencia nos explican que el nervio vago craneal está relacionado con el diafragma y con las vísceras. Entonces, cuando tú respiras,
estimulas tu diafragma y tus vísceras, entonces produces relajación. Sí. Entonces, la recomendación muy puntual de respirar es que inhales en 4, cuentas hasta 4, sostienes el aire durante 6 y lo sacas en 6, el conteo de 6. Esto lo haces hasta que se te pase la emoción que quieres quitar. Entonces vas a sentir un alivio. Sí. Después de que sientes el alivio, nuevamente buscas un lugar, visualizas un lugar que te agrade. ¿Te gusta estar en la playa? Pues te imaginas que estás en la playa. ¿Te gusta estar con tu novia? ¿Tienes momentos agradables con tu novia? Imaginas que estás con esta persona. ¿Te gusta comer chocolate? Te imaginas un pedazo de chocolate. Incluso puedes comer un pedacito de chocolate, no mucho, hay que cuidar la salud, pero un pedacito de chocolate, una bola de helado, te puede ayudar a visualizar una cuestión placentera y tu cerebro, que se deja engañar, por supuesto, se va con esa sensación placentera. Entonces, buscamos el placer de manera natural. Entonces, se va a eliminar lo negativo que tú pudieras estar dando a la emoción. Entonces, ese es otro. Sí. Y bueno, podríamos tener más tips, pero... Sí, esa es una muy buena recomendación. Es decir, que una vez que identifiquemos esa emoción, que también ese es un trabajo arduo, maestra, identificar la emoción, es decir, cuando la estamos sintiendo, no la estamos sintiendo, pero a lo mejor tal vez no pensando. Ahora se me ocurre tal vez pensar en un joven o en los años de juventud de uno mismo, en lo que uno siente una emoción y uno no piensa en qué emoción estoy sintiendo, sino únicamente esta. Pero con estos tips, esas sugerencias que nos estás dando, nos facilita que en el momento en que nosotros nos llegue la emoción, después de tener esta información, podamos hacer algún canal de comunicación con este recuerdo y nos lleve a pensar que tal vez tenemos que identificarla para prevenir tal vez una situación. Maestra, vamos a hacer un corte y continuamos en drogas, lo sabes todo, quédate con nosotros. Ya estamos de regreso en Drogas, ¿lo sabes todo? Estamos hablando con la maestra Blanca Lamadrid sobre inteligencia emocional y consumo de drogas. Maestra, en el bloque pasado nos describiste qué es, a qué nos referimos cuando decimos inteligencia emocional. Y yo quisiera hacerte una pregunta. ¿Qué pasa cuando un joven ha logrado ser consciente de sus emociones y puede tener, digamos, alguna idea de qué hacer en un momento difícil, pero que en el entorno en el que vive, en su familia, con la persona que esté a cargo de él, esta persona no tiene ese manejo o no ha podido desarrollar o poner en juego, en práctica, la inteligencia emocional? Mira, pues a mí me parece básico, primero, que los papás, maestros y adultos que somos responsables de los adolescentes, sepamos que somos un modelo para ellos. Entonces, bueno, si la inteligencia emocional tiene que ver con algo personal, con esta cuestión de reflexionar, de conocerme a mí mismo, de quererme a mí mismo, lo tengo que hacer primero conmigo. Entonces, ¿cómo puedo hacer que mi hijo adolescente reflexione sobre lo que está sintiendo, en primer lugar, para enseñárselo? Si yo estoy viendo que mis dos hijos adolescentes están teniendo un altercado porque se quitaron una ropa que les gustaba muchísimo, la hermana usó una blusa que la otra hermana aprecia mucho, yo voy con la hermana que tiene
con mi hija que tiene la blusa, que no es de ella, y le digo, ¿por qué crees que está enojada tu hermana? Sí. ¿Qué crees que le esté generando ese enojo tan grande? Sí. No voy a tener una respuesta. ¿Qué crees que está sintiendo tu hermana? Y entonces sugiero, es probable que ella esté enojada porque quiere mucho esa blusa y la quiere de regreso con ella. Eso, en lugar de decirle, regrésale su blusa simplemente, la estoy llevando a un proceso de reflexión y que ella sienta lo que su hermana puede estar sintiendo al no tener la blusa. Sí. Entonces, que ella tome la decisión de considerar los sentimientos de su hermana, que esa es la parte interpersonal, ¿no? La que tiene que ver con trabajar también con las emociones de los otros y considerarlas para que ella tome la decisión de regresar la blusa. Y así, en el ejemplo de la vida cotidiana, podemos ir enseñando a los chavos a reflexionar sobre ellos mismos, a quererse, a cuidarse y sobre todo a saber manifestar la emoción que están viviendo. Igual los maestros, si tienen algún problema con un chico, en lugar de sacarlo del salón de clases, ver qué me está pasando como maestro, qué estoy haciendo para que me moleste tanto que entre tarde. Entonces pienso en mí y tal vez tengo algún conflicto no resuelto que estoy proyectando en el chavo. Entonces, primero me conozco y antes de no dejar entrar a un chavo al salón de clases, le pregunto el motivo de por qué llegó tarde. Tal vez nos invente alguna historia, pero tiene la oportunidad de explicar. Y en ese explicar hacemos que el chavo reflexione que no es el asunto de llegar tarde, sino que está rompiendo un límite de la clase y que está incomodando a los compañeros, que está generando un malestar y que él mismo no está obteniendo todo el provecho del curso. Entonces, le enseñamos a negociar, le enseñamos a hablar y a expresar y que dialogando se resuelven las cosas. De esta manera somos modelo. Ahora, que se da el caso que los chavos nos enseñan. Aprendemos mucho de los chavos porque aparte de la familia hay otros agentes socializadores que les enseñan estas cosas y podemos tener el caso que tú nos dices. Un chavo que sea muy inteligente, no solo en la parte intelectual que miden los instrumentos del IQ, sino que tenga este coeficiente emocional muy desarrollado, ¿no? Pues este chico tiene la posibilidad de generar estrategias como preguntarle a su familia. Si tú te das cuenta, cuando hay alguien externo a la familia, todos nos portamos súper bien, ¿no? Nos dirigimos de manera atenta, tratamos de hacer ver que en la familia hay armonía cuando hay un amigo o cuando hay una visita, ¿no? O de presumir los logros que tenemos en la familia. Pues un ejercicio interesante que se puede hacer es que el chico le diga, trata de hablarme como si hubiera alguien más. O sea, con respeto, con cariño, y que el chico empiece a hablar con cariño. Que si obtiene una reacción negativa, que él equilibre su emoción, la pase a positivo con las recomendaciones que le dimos hace ratito. Porque sí, se va a violentar si le hablan agresivamente porque es el impulso, es la emoción de reacción lo primero que surge. Pero él lo puede modular, lo puede equilibrar y entonces en lugar de responder como él se le está dando de manera agresiva, él tiene la posibilidad de traducir la emoción que está viviendo la mamá. La mamá, el enojo, la preocupación de la mamá o de las mamás muchas veces la traducimos a enojo. Entonces, en lugar de decirte, mi amor, estaba preocupada por ti, te digo, ¿de dónde vienes? ¿No? Con palabras altisonantes. Entonces, en lugar de demostrarle que soy amorosa con él, le estoy diciendo que estoy enojada. Entonces, el chavo lo que puede hacer es traducir eso que mamá, yo entiendo que estés preocupada, pero yo te prometo que te avisaré la próxima vez para que tú no estés angustiada. Y entonces la mamá va a aprender ese diálogo, porque también los hijos nos enseñan, y créeme que influyen muchísimo, y lo vemos con los niños y los comerciales. Si hay un producto que se quiere vender, se dirige a los niños, y el niño le dice al papá, cómprame ese juguete que está de moda. Y nosotros, como los amamos,
se los compramos. Entonces, también nuestros hijos o nuestros alumnos nos pueden enseñar cómo modular estas emociones. Sí, quizás sea una de las tareas más complejas en la cotidianidad, maestra, el manejo de las emociones, en la vida adulta incluso, de poder salir adelante de momentos de enojo, momentos de frustración que se pueden dar en diversos ámbitos, en el laboral, dentro de casa, en el traslado de un lugar a otro, en fin, siempre estamos expuestos a todos estos estímulos. Y esto que nos acabas de decir, de cómo una persona joven que haya de alguna manera incorporado estos primeros elementos básicos para poder hacer un manejo de emociones, lo puede hacer aunque en casa los padres o los tutores, e incluso tú estabas mencionando a los maestros como todas estas figuras de autoridad formadoras del adolescente, no cuenten con esas capacidades y estos puntos de identificación que nos estás dando para que ya como adultos podamos verlo con mucha más facilidad, sobre todo si tenemos a un joven viviendo en casa. Claro, Gaby. Y fíjate algo bien importante que dices. Otra cuestión de cómo demuestras que tienes inteligencia emocional es cómo te cuidas, que es esta parte del conocimiento de ti mismo, ¿no? Entonces, de pronto, cuidamos mucho a nuestros hijos, a nuestras parejas, a nuestros novios, ¿no? Pero nosotros no. Entonces, la invitación es, cuida tu cuerpo. ¿Cómo lo puedo cuidar? ¿No? Como adolescente, ¿cómo cuido mi cuerpo? Sí. Lo trato igual que como procuro al amigo. Al amigo trato de que esté cómodo, a mi novia trato de que esté tranquila, contenta. Así tengo que estar yo. Me tengo que procurar estados de bienestar. Entonces, bueno, desde estar limpio, ¿no? Y en este asunto del consumo de sustancias, ver que el consumo de sustancias a lo mejor me puede generar un bienestar momentáneo. A lo mejor si estoy triste me lo quita por un momento, pero después las consecuencias son peores. Entonces, si yo cuido mi cuerpo, estas mismas sustancias psicoactivas están en nuestro cuerpo, por eso las reconoce. Tenemos receptores, sí, ¿no? Que nos permiten que el consumo de estas las reconozcan y nos den bienestar. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestro cuerpo puede generar esas mismas sustancias y las puede generar a partir de distintas cuestiones, ¿no? Una muy importante es el ejercicio. Sí. Hacer ejercicio mantiene a tu cuerpo en un equilibrio saludable y le manda información a tu cerebro de que estás contento. Entonces, en este asunto, por ejemplo, del consumo de la cocaína, sí, hacer un número determinado de tiempo le manda la misma cantidad de dopamina que puede ser 1 gramo de cocaína. si tú te vuelves un atleta que hace ejercicio cotidianamente. Si no, realmente con que tú hagas una caminata de 30 minutos todos los días, le manda información a tu cerebro de que estás bien. Y también esta cuestión de cantar, ¿no? O sea, cómo cambias tu tono emocional cuando cantas, ¿no? Te lo cambia porque tenemos un referente muy importante. Cuando eres bebé, tu mamá te arrulló, sí, o en algún momento te arrullaron. Entonces, cuando tú cantas, le regresas a tu cerebro ese estado de bienestar. Sí. Entonces, vemos que para no consumir sustancias psicoactivas, nuestro organismo las produce, no las necesitas. Solamente necesitas encontrar los elementos que hacen que se generen. Y en esta cuestión es bien importante cómo está la cuestión a nivel neurológico. Nosotros tenemos como una primera parte la cuestión de las emociones. Lo primero que hace el organismo o el cerebro al reaccionar es una emoción. Por ejemplo, lo que nos pasa cuando nos enojamos es que se activa la amígdala. Sí. Esta genera adrenalina que está preparada para prevenirnos del peligro, para sobrevivir. Pero como no la estamos utilizando,
se está quedando ahí constantemente. Y entonces, cada vez que nosotros recordamos un evento que nos sucedió desagradable, lo que hacemos es generar más estrés, y con esto, en lugar de tener una mente saludable, nos vamos enfermando. Sí. Y por eso es que necesitamos, y nos vamos poniendo tristes, pues, ¿no? Uh-huh. Y por eso necesitamos o que algo nos levante este estímulo, ¿no? Uh-huh. Y veíamos esta parte importante de qué neuronas, qué parte del cerebro se activa cuando estás contento, ¿no? Cuando tienes placer. Y es esta parte del sistema mesolímbico cortical, que está asociado a la satisfacción de las necesidades, ¿no? Como comer, dormir, cantar, incluso con escuchar música, ver teatro y, bueno, por supuesto, con el consumo de sustancias psicoactivas, ¿no? ¿Cómo puedes evitarlas? Pues con todo esto que hemos estado platicando. Qué interesante, maestra, poder a partir de tener un conocimiento y un manejo de nuestra inteligencia emocional, poder tener acceso a una vida más saludable, más tranquila, libre del consumo de drogas que nos puedan permitir vivir con mayor intensidad nuestros años de juventud. Maestra, gracias por haber estado con nosotros en este programa. Muchas gracias, Gaby. Hasta aquí nuestro programa de hoy. Y te dejo una pregunta. En drogas, ¿lo sabes todo? Hasta la próxima.